Muy buenas tardes a todos quienes hoy ya 15 de septiembre se unen a un nuevo reporte para nuestro COVID-19. 51 casos activos presenta la región de Aysén, ya que en el transcurso de las últimas horas se ha producido una nueva alta médica del brote anterior, contabilizándose a la fecha 125 casos ya recuperados de esta enfermedad y un total de 176 casos por COVID-19 en estos 6 meses de pandemia. 10.285 tomas de PCR se han realizado, de la cual 9.894 han dado negativo para esta enfermedad. Estamos a la espera con un corte a las 9 de la mañana del día de hoy de 211 resultados, alcanzando una positividad del 1,7% acumulada. Una tasa de testeo diaria que asciende a 48 por 100.000 habitantes. 728 personas permanecen en cuarentena, de las cuales corresponden a nuestros 51 casos activos, 211 personas que permanecen a la espera de los resultados de PCR, 227 personas por ser consideradas contactos estrechos de los últimos casos positivos y 239 personas por haber ingresado en algún punto de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de residencias sanitarias, 37 personas. Y en relación al estado de salud de estos 51 casos activos, podemos informar a ustedes que de todos ellos la mayoría se encuentra asintomático, otros con sintomatología respiratoria leve. Sin embargo, permanecen en el Hospital Regional Coyhaique 7 casos, de los cuales uno de ellos se encuentra en ventilación mecánica, el paciente que se ha mantenido durante estos días conectado a ventilador mecánico. Otro de ellos ingresó anoche a medicina del hospital, está con requerimientos leves de oxígeno por la neumonía por COVID. Otra de ellos se mantiene hospitalizada por una patología concomitante al COVID-19, no por el COVID. Otro paciente se encuentra hospitalizado por patología de tipo salud mental. Se mantiene bajó a medicina, de la UTI a medicina, un paciente que había estado conectado a ventilación mecánica, que después pasó a la UTI, pero se mantiene con su traqueotomía en proceso de rehabilitación y está sin requerimientos de oxígeno. Otro paciente que se encuentra en la UTI, que está con una neumonía por COVID, pero está sin requerimientos de oxígeno y se encuentra estable. Y finalmente la que se encuentra hospitalizada en maternidad, producto de que durante la pesquisa de este COVID-19 tuvo su proceso de parto. Eso es en relación a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Informar que para el día de hoy, fuera de reporte, los que aparecerán en el reporte oficial de mañana 16 de septiembre, tenemos 4 nuevos casos para informar, de los cuales 3 corresponden a contactos estrechos o ligados al brote que tenemos en el local de Victoria. Ellos ya se encontraban en cuarentena, sin embargo uno de ellos fue por búsqueda activa, que estamos en investigación epidemiológica para ver si tiene algún tipo de relación o vínculo con este brote anterior. Eso es en relación a lo que podemos informar para el día de hoy. Recordar las medidas preventivas, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, evitar en estas fiestas patrias, ¿verdad?, el desplazamiento a otras localidades, incluso dentro de la comuna, evitar el desplazamiento a nuestras localidades rurales, que también son parte de la comuna de Coyhaique. Por lo tanto, si usted vive en Villa Ortega, en Ñireguao, en el sector del Lago Atravesado, en Valle Simpson, en Villa Frey, ¿verdad? Disminuya, minimice, trate de evitar la avenida al Coyhaique urbano, de tal manera de que pueda disfrutar de estas fiestas patrias en compañía de su círculo familiar más íntimo. Recordemos que no existe cura aún para esta enfermedad, por lo tanto, estamos en plena pandemia, esto continúa y continuará por los meses que vienen y por lo tanto, con estas medidas sanitarias no vamos a detener la pandemia. Lo que estamos intentando con estas medidas que se instalan
día a día es solo y exclusivamente que esta infección vaya siendo gradual en la comunidad de tal manera de no colapsar ni estresar nuestro sistema sanitario. Eso es, paso a las preguntas. Álvaro Gómez de Radio Milenaria de Puerto Aysén pregunta, quisiera saber cuántos PCRs están pendientes en la comuna de Aysén. Seguimos tomando PCR en todas las comunas de la región, principalmente con búsqueda activa en las comunas que mayor brote han tenido y en la localidad de Aysén están a la espera de resultados 65 PCRs. Perfecto. Pamela Díaz pregunta, es conocido por todos el aumento de casos en Coyhaique y más con la medida del cordón sanitario. Se habla de que anteriormente con 40 casos activos estaríamos ya en cuarentena. Lo ha solicitado además el alcalde Guala. ¿Podría aclarar cuándo es que una comuna entra en cuarentena para no especular por números de casos? Y otra pregunta, si es que se puede, ¿en qué circunstancias es considerado el retroceder en pasos del plan paso a paso? El número que ha sido reiterativo y repetitivo a través de la prensa de 40 casos es una cifra que entregó una dirigente, por lo tanto no es una información entregada desde la autoridad sanitaria ni desde el equipo de epidemiología. La Organización Mundial de la Salud y es más, el equipo asesor y la Escuela de Salud Pública han determinado y han publicado las variables sanitarias con los porcentajes en los cuales pueden acceder a avanzar en el paso a paso o retroceder en este mismo. Y es así que cada una de estas variables sanitarias en la región de Aysén, a pesar de este aumento de casos que se debe a un brote principalmente, aún permanecen en números azules. En los informes epidemiológicos emanados desde esta autoridad sanitaria, siempre van a ir, ¿no es cierto?, pensando en la medida más punitiva o más coercitiva para la comunidad aysenina, de tal manera, ¿no es cierto?, de poder generar equilibrios. Hoy día, la medida entregada por el Ministerio de Salud, a pesar, ¿no es cierto?, de que el cordón sanitario se realiza cuando los números están aún en rojo, se pensó preventivamente en estas fiestas patrias, pensando en las localidades y en las comunas que hoy día no tienen contagios por COVID-19. Usted mencionaba que la región de Aysén está aún con, números azules. ¿Cuándo podríamos hablar de estar en números rojos? Cuando epidemiología, ¿no es cierto?, que informa a través de un sistema y de una plataforma que nosotros tenemos que se llama EpiVigila, en la cual están los casos positivos, los contactos estrechos, a su vez redes asistenciales, informa el número de camas críticas, el número de ventiladores disponibles, su recurso humano. En relación a eso, finalmente es que el Ministerio saca números que en el momento en que estén en rojo se toma la decisión de retroceder una fase. ¿Y hay algún estimativo en la región de Aysén de cuántos casos podrían existir para la eventualidad de que ingresemos a una medida más coercitiva, como usted lo mencionaba? En general se piensa que cuando el índice de positividad supere el 10%, cuando tengamos camas críticas con un porcentaje ocupacional mayor al 90%, sin posibilidad de armar nuevos cupos con los ventiladores disponibles, cuando tengamos, ¿no es cierto?, no pérdida de trazabilidad, sino que no logremos encontrar los contactos estrechos de un caso índice en menos de 24 horas y así otros factores que se han ido determinando, es cuando efectivamente, ¿no es cierto?, se encienden más que las luces amarillas, las luces rojas de que es imperativo no solamente retroceder, sino que probablemente tomar otras medidas. Con los más de 50 casos que hay en la comuna de Coyhaique y en la región de Aysén en general, ¿cuántos de estos tienen efectivamente trazabilidad? En general, cada uno de ellos tiene trazabilidad. Es importante un poco entender el concepto de trazabilidad. En la región de Aysén siempre nos enfocamos y focalizamos mucho en encontrar la raíz del contagio. Y recordemos que la raíz del contagio siempre fue caso importado. Hoy día y desde hace 3 meses ya estamos con transmisión comunitaria en fase 4, la cual, ¿no es cierto?, hemos logrado controlar de tal manera de que hemos tenido casos que han ido en forma gradual apareciendo, pero estamos con transmisión comunitaria en la región de Aysén.
Por lo tanto, la utilización de la mascarilla cumple un rol fundamental para poder ir avanzando en que efectivamente este avance sea gradual para no colapsar nuestro sistema sanitario. Pero ¿se tiene la cantidad efectiva de cuántos son los casos que no tienen trazabilidad de momento? Cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de cuántos contactos estrechos se logran identificar por cada positivo. En esta región, nosotros tenemos aproximadamente que por cada positivo tenemos al menos 10 contactos estrechos. Es decir, la persona logra trazar con quién estuvo 2 días antes, incluso hasta una semana, para poder generar esos contactos estrechos. Esa realidad hoy día, por ser menos personas, por ser una localidad con una densidad menor que el resto del país, logramos trazar y encontrar el 100% de los contactos estrechos de cada caso índice. Lo que hoy día probablemente ya no vamos a poder hacer es que en su mayoría de los casos no vamos a saber dónde se contagió. A eso, el caso cero, por así decirlo, porque antes lográbamos establecer quién era ese caso cero, pero recordemos que siempre ese caso cero era alguien que venía llegando de fuera. Hoy día con transmisión comunitaria el caso cero probablemente no lo encontremos, por lo tanto los esfuerzos deben estar centrados en encontrar la trazabilidad de este caso índice. Perfecto. ¿Cuántos brotes hay activos en estos momentos en la región de Aysén? Hoy día tenemos un gran brote que todos sabemos ya, ¿no es cierto?, que parte en este local que inició labores, ¿verdad?, en horario de toque de queda y que de este gran brote se desprenden, ¿no es cierto?, brotes en otros establecimientos que muchos de ellos aún todavía no son brote porque tienen solamente o contactos estrechos o uno de ellos positivo. Pero obviamente al asistir a este lugar personas de variado, ¿no es cierto?, rubro laboral, se nos genera y se nos dispersa en la comunidad, ¿no es cierto? Recordemos que tenemos Correos de Chile, tenemos una ferretería, tuvimos el supermercado, tenemos otros lugares que también, ¿no es cierto?, están asociados a este brote de este local de restaurante. Pero, y los casos ligados, por ejemplo, al caso de Punta Arenas, los casos de Puerto Aysén, eran diferentes brotes, ¿no? Sí, pero Por qué llega el momento de asociarlos el todos? caso de Puerto Aysén ya terminó ese brote. Tenemos todavía el paciente hospitalizado. Es el que está hoy día en medicina con una rehabilitación ya de su proceso de neumonía sin requerimientos de oxígeno. El caso de Punta Arena, finalmente tuvimos 4 casos positivos asociados al caso de Punta Arena, pero en relación al brote de este establecimiento es que surge casi el 70% de los casos positivos, pero también tenemos un porcentaje, un 30% que recordemos que fueron hallazgos a través de esta búsqueda activa, de este PCR móvil, muchos de ellos, ¿verdad?, que probablemente sintieron que tenían algún tipo de riesgo asociado y por eso acudieron, todos ya hemos visto, ¿no es cierto?, voluntariamente a este PCR móvil. Perfecto. Ayer también lo consultamos, Seremi. ¿Se pidió efectivamente la cuarentena desde las autoridades a nivel regional para el nivel central en este informe epidemiológico que se elaboró? Marcos Acuña, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, dijo que Sí, sí. sí, sí. Nosotros desde el día uno siempre hemos tratado de informar a la comunidad y de entregar la información precisa, clara y sin esconder. Desde la autoridad sanitaria se emanó un informe epidemiológico con este brote que estábamos teniendo y obviamente se plantearon 3 escenarios posibles al Ministerio de Salud, desde la cuarentena, el retroceso del paso y el cerco perimetral para la comuna de Coyhaique. Desde esas 3 opciones y de acuerdo al informe epidemiológico emanado con el número de casos, el RE, la tasa de positividad, finalmente, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud y tras, ¿no es cierto?, una reunión el domingo después del punto de prensa nacional que ellos realizaron, nos informaron en la noche que de acuerdo a nuestros casos íbamos a tener un cerco perimetral o un cordón para la comuna de Coyhaique. Se dijo además en una entrevista que el 30% aproximado de la región tenía, o de la comuna, el virus.
Sí, ¿En qué se basan estas sí, declaraciones? eso no lo dice Marco, no lo dice el epidemiólogo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero también la Escuela de Salud Pública, que emite al menos una vez al mes informes, ¿verdad?, relacionados en cuanto al COVID-19 y las proyecciones y las estimaciones, efectivamente, a través de la Escuela de Salud Pública, dicen que un 30% de la población en Chile podría estar contagiado por el COVID-19 de manera sintomática. Y es por eso, ¿no es cierto?, que con ese informe que fue emanado, si es que no me equivoco, en julio de este año, es que el Ministerio de Salud determinó que la utilización de la mascarilla es obligatoria en todo minuto, en todo momento y en todo espacio. Por lo tanto, es esto lo único que hoy día a ese 30% de la población chilena, aicenina y de donde sea, es el único medio que va a impedir que podamos transmitir el virus a otra persona, y por eso el énfasis en la utilización de este elemento de protección personal, recordando que cualquier persona que esté enfrente tuyo, aunque no tenga tos, aunque no esté enfermo, puede estar en ese 30% de la población asintomática que transmite el virus al tener un contacto menor a 1 metro. Pero esas declaraciones van entonces en el contexto nacional y no se aterriza en la realidad regional, ¿no? Se aterrizan a todas las realidades regionales y país. Son estimaciones que hace la Escuela de Salud Pública y siempre debemos pensar que el que está enfrente nuestro puede ser parte de ese 30%. Son estimaciones, ojo. Seremi, Pamela Díaz de Radio Paraíso consulta, ¿en qué circunstancias es considerado retroceder en el paso y el plan paso a paso? De acuerdo a las variables sanitarias que le vamos a pedir a epidemiología que las publique, ¿verdad? Insisto, en la tasa de positividad, en el RE, en el índice de porcentaje de camas ocupacionales. Son como 7 variables que en definitiva se evalúan a través de la información que se saca desde nuestra plataforma Epivigila. Javier Gallardo, Radio Las Nieves, consulta también, ¿los 4 casos que anunciaron corresponden a la comuna de Coyhaique? Sí, los 4 casos corresponden a la comuna de Coyhaique. Perfecto. Seremi, para las fiscalizaciones que se van a realizar en el contexto del 18 de septiembre, ¿los fiscalizadores van a tener la facultad de ingresar a los domicilios sin tener una orden judicial? El Código Sanitario nos da esas facultades y han existido siempre de ingresar al domicilio cada vez que se sospeche o se necesite indagar algún problema que pueda generar o atentar contra la salud pública de las personas que habitan en la localidad. Nosotros hoy día tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en fiscalizar no solamente las materias de COVID, sino que también todo lo que implica, ¿no es cierto?, el rubro y la gama de alimentos. Por supuesto que vamos a estar fiscalizando, sin embargo, el número de fiscalizaciones nunca será, ¿no es cierto?, el suficiente para poder llamar a la responsabilidad en las familias aiceninas. Hoy día necesitamos de la colaboración de cada uno de nosotros. Hoy día más que nunca necesitamos que todos seamos copartícipes y corresponsables de poder combatir esta pandemia. El virus llegó para quedarse y no se va a ir hasta que exista una vacuna. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con este virus sin cerrarnos nuestras propias puertas. Debemos tomar las medidas sanitarias para que nos vayamos enfermando o se vayan enfermando gradualmente las personas sin colapsar nuestro sistema sanitario, tal como lo hemos hecho en estos 6 meses de pandemia. No hay cura. Solo y exclusivamente hoy día la manera de combatir esta pandemia es a través del autocuidado, de los elementos de protección personal, y las medidas sanitarias siempre serán insuficientes si no somos capaces de tener esa responsabilidad. ¿Qué va a pasar si una persona se niega a que los fiscalizadores ingresen a su vivienda, a su domicilio? El Código Sanitario también nos faculta para llamar a las fuerzas de orden y seguridad toda vez que exista algún impedimento para poder cumplir y, ¿no es cierto?, y ejecutar nuestro rol que nos entrega y nos faculta el Código Sanitario. Muchas gracias, Seremi. No hay más preguntas. No hay más preguntas, Seremi. Muchas gracias. Insistir en la corresponsabilidad, ¿no es cierto?, ser copartícipes de poder cumplir con cada una de estas medidas sanitarias a mayores libertades, mayores responsabilidades como ciudadanos en la transmisión de este COVID-19. Las denuncias, muy importantes, deben ser formales. No denuncie por redes sociales,
oirs@redsalud.gov.cl. Es el espacio para que usted pueda denunciar. No necesitamos que nos dé su nombre y su apellido. Con esa denuncia nos bastará para que efectivamente podamos concurrir a fiscalizar la falta que usted está informando. Cordón sanitario a partir de hoy a las 5 de la mañana. Instructivos de desplazamiento está publicado en www.gov.cl. Sin embargo, el resumen dice que se pueden desplazar aquellas personas con salvoconducto individual, por médico, por mudanza, por trámites funerales y con salvoconducto de desplazamiento colectivo, aquellas personas, ¿no es cierto?, que su empleador lo solicite a través de www.comisariavirtual.cl. Nos vemos mañana, 16 de septiembre.